Meet me where the sunlight ends. Meet me where the truth never bends. Bring all that you're scared to defend, and lay it down when you walk through my door. Throw all of it out on the floor. Your sorrow, your beauty, your war. I want it all. I want it all. Bring your secrets, bring your scars, bring your glory, all you are. Bring your daylight, bring your dark. Share your silence and unpack your heart. Show me something the rest never see. Give me all that you hope to receive. Your deepest regret dies with me. The days when you stumble and fall. The days when you grind to a crawl. The treasure that hides behind your walls. I want it all. Bom dia. Yeah, I want it all. Bueno, voy a saludaros así, con la celular, Bring your dark, share your silence, and unpack your heart. Unpack your heart. Oh, I'm on your side, so shed your shadow and watch it rise. Oh, I'm on your side, so shed your shadow and watch it rise. Into your darkness, I'll shine a light. Bring your secrets, bring your scars, bring your glory, all you are. Bring your daylight, bring your dark, share your silence. Bring your honor, bring your shame, all your madness I will tame. Won't you lay down your guard, share your silence and unpack your heart. Leo, con mucho cariño, escribo estas líneas en el libro de Honor de Serra, municipio de mi partido judicial como diputado, y con el que comparto magnífico territorio en mi primera visita como presidente de la Diputación de Valencia, con el convencimiento de que el trabajo conjunto de las instituciones más próximas a nuestros vecinos, que son el Ayuntamiento y la Diputación, servirá para mejorar la vida de nuestros vecinos y crear un futuro mejor. Dejo mi firma aquí en compañía de la alcaldesa y de la Corporación Municipal que me acompañan el 15 de julio de 2020. Por tu visita de parte de toda la corporación, de los trabajadores del pueblo de Serra, y nada, y agradeceros esa labor que hacéis de tanta cercanía, ¿no?, y de apoyo hacia los ayuntamientos. Siempre decimos lo mismo, que la Diputación es el ayuntamiento de ayuntamientos, pero es cierto, y siempre os tenemos ahí cuando os necesitamos. Lo hemos vivido ahora estos últimos meses, que han sido de mucha incertidumbre, y la verdad es que habéis estado ahí cada vez que hemos escapado el teléfono, y muchas veces habéis sido vosotros los que os habéis dirigido hacia nosotros, y bien pues para resolver dudas o para facilitarnos material que tanta falta nos hacía. Y bueno, pues nada, agradeceros también esa labor que estáis haciendo, ¿no?, de darnos ya más autonomía a los ayuntamientos. Es algo
comentabas tú en la presentación, bueno, todos los presupuestos, ¿no?, que tenemos para este año. Y sí que es cierto que los ayuntamientos pues vamos viendo dónde necesitamos invertir el dinero y bueno, esa facilidad pues es agradecer. Y nada, y la visita de hoy pues nos apetecía mucho que vinieras para ver pues, los proyectos y en qué estamos trabajando, qué cosas estamos terminando. Y bueno, la apuesta que tenemos desde la legislatura pasada pues es recuperar y poner en valor el patrimonio monumental de Serra. En ello estamos, es lo que queremos que veáis. Y bueno, también el polideportivo, que también, bueno, a través de una participación ciudadana, pusimos ahí 2 proyectos para recuperar lo que era un antiguo campo de fútbol. Y bueno, la ciudadanía eligió el proyecto y en ello estamos. Hemos terminado 2 fases y queremos que los puedas ver. ¿Vale? Pues nada. Yo agradecido, antes de que nos vayamos, muy agradecido. La verdad es que le comentaba a la alcaldesa que mi primera visita fue ya en el 2011-2012 y vine como portavoz, como jefe de la oposición de la Diputación. Entonces, pues es una satisfacción volver, ¿no? La siguiente visita, aunque ha sido pues 8 o 9 años después, ya ha sido como presidente de la Diputación. Eso no lo puede decir todo el mundo, ¿no? Porque en la Diputación no, que es un organismo próximo a los ayuntamientos, pero que estamos por elección indirecta, pues no todo el mundo tiene el privilegio de poder estar de portavoz de la oposición y luego ser presidente de la Diputación. Entonces, y no todo el mundo, en este caso, visita sus municipios de su partido judicial, ¿no? Porque yo soy de la comarca de Candemorvedre, pero sabéis que el partido judicial, siempre digo, es cuando me preguntan, ¿y es el Candemorvedre? Digo, sí, es el Candemorvedre hasta Massamagrell y Serra-i-Nàquera. Porque claro, hay un trocito de Camp de Túria, siempre Serra-i-Nàquera. Además, cuando hay elecciones, sabéis que como es el partido judicial, yo muchas veces me ha tocado ser el que le correspondía organizar dentro de mi partido, pero había que subir Serra-i-Nàquera, recoger firmas, a toda esta cuestión. Entonces, queramos o no, hay muchos municipios, 366, pero Serra siempre es algo que está ahí, que las montañas de Faura es cuando cruzamos estas y cruzamos la segunda línea, están allí, pero que estáis aquí, siempre, entonces siempre hay un cariño especial. Lo que ha dicho la alcaldesa es verdad, es decir, nos hemos embarcado hace la legislatura pasada en una simplificación, pero es verdad que mi compromiso como presidente desde hace 2 años, ahora creo que ayer se cumplieron los 2 años como presidente de Diputación, es un compromiso contra la burocratización, es decir, hay que pasar la Diputación del 19 al 21 y eso exige eliminar mucha burocracia que se ha acumulado a 200 años, pues sin querer hay unas inercias y por lo tanto es una cruzada que llevo con la simplificación. Creo que para servir mejor hay que ser más simples y eso no significa evitar controles, hay que ser más simples y esa simplificación también pasa por dar autonomía a los municipios. Eso, a lo mejor sabéis que hasta ahora pues los presidentes de diputaciones siempre suelen ser presidentes de municipios grandes. Ha coincidido que soy un presidente de un municipio pequeño, no pequeño, pero pequeño, y entonces entiendo de que veo la burocracia por un lado y por otro, y entiendo que la autonomía hace mucho tiempo que nos la dio la Constitución, pero no se aplicaba. Y nadie sabe mejor que hace falta en el municipio que los que han elegido los ciudadanos. Y sí, pueden equivocarse, pero ya los ciudadanos, si se han equivocado, pues cada 4 años pues decidirán si se han equivocado o no. Pero que el presidente de la Diputación o el equipo de gobierno de la Diputación tenga que decir en qué se han de invertir en los municipios, siempre me ha parecido una barbaridad, y cuando he tenido oportunidad como presidente de intentar arreglar eso, y no es fácil, porque hay muchas presiones, y hay muchas presiones, pero entenderlas en el buen sentido de la palabra, son presiones porque a ninguno le gustan los cambios. Luego cuando vienen los cambios ya todo el mundo los considera buenos, pero yo creo que, y la alcaldesa me ha oído muchas veces, autonomía municipal. Nadie sabe mejor en qué se han de invertir los recursos. Por eso en el plan de inversiones de este bienio y el del siguiente es, vosotros decidís un único plan, pero no solo en eso, sino que también habéis tenido en los fondos de cooperación que no existían antes, nos hemos acogido al de la Generalitat, pero este año se ha triplicado.
amplia decisión para decidir en qué se invierte ese dinero o qué se utiliza. Burocracia cero. Esa es la obsesión de este presidente, porque la mejor manera de servir a los ciudadanos es que todo sea más simple. Y hay mucho camino, porque os cuento lo bonito, pero lo que no es bonito, que nos toca torear dentro de la Diputación, pues imaginaros. Pero se cambiará, poquito a poco se cambiará. Y además estoy muy contento que los alcaldes y las alcaldesas, en la pandemia lo que ha pasado también es que hemos hablado mucho, hemos podido intercambiar muchas cosas, se lo creen y están completamente decididos a hacer eso, y además, sin decirles nada también, han decidido que todo eso sea a base de participación ciudadana, a base de ver las necesidades. Es decir, sí que son mayores de edad cuando no ha hecho falta poner en un documento es obligatorio hacerlo así, ¿no? Directamente ya estaban haciéndolo así. Por lo tanto, demuestran que esa mayoría de edad, los alcaldes, las alcaldesas y los concejales y concejalas, evidentemente, los equipos, nosotros solamente somos uno de la parte del equipo. Entonces, felicito a la alcaldesa, pero os felicito a todos, porque yo creo que parte del éxito de eso que hemos empezado no está en la Diputación. Yo me negaba a ser el presidente donde venían allí los alcaldes a pedirme y daba según me caía bien o me caía mal o conocía el pueblo. No, yo en eso me precio de que no he tenido que dar. Vienen los alcaldes a solucionarles problemas, pero no doy deliberadamente dinero. El dinero no tengo recursos para dar así. El dinero se da con unos criterios objetivos y todo el mundo sabe lo que le corresponde a principio de año. Y así se puede planificar. Iremos a más, porque todavía creo que podemos ir a más. Así que gracias también, porque en ese camino es lo que os he escuchado a todos, que queríamos ir y sois cómplices. Que muchas veces no se ve solo cuando dice vamos a hacer esto y todo el mundo va en contra, que no es fácil, pero los alcaldes y las alcaldesas han sido mis cómplices en eso y han dicho de todos los colores políticos, porque en esto ha sido por unanimidad, eso también lo agradezco. Todo el mundo ha entendido que debía ser ese camino, ha sido por unanimidad en la Diputación y eso es de agradecer también. Es un papel que no solamente es del equipo de gobierno, sino de todos, y yo creo que dará sus resultados cuando Rafa y yo, que son los que salimos por el territorio cuando salíamos antes. Las demás diputaciones nos decían, ¿qué estáis haciendo? ¿Podéis decirnos qué estáis haciendo? Es que ese modelo nos gusta y hemos tenido que exportar nuestro plan, nuestro fondo, para ver a otras diputaciones que querían interesarse y más interesará cuando vean que los resultados son buenos. Y eso depende de que invertáis bien y al final, lo que siempre suelo decir, los recursos no son ni de la Diputación ni del Ayuntamiento, son de la gente que paga sus impuestos, de todos, y no tienen color político. Es otro concepto, porque antes parecía que el presidente venía aquí con el saco y esto no, los recursos son de todos. Y eso hay que hacérselo ver a la gente. Son de todos porque así apreciará más lo que es de todos. Así que deseoso de que me enseñéis cosas, porque yo también soy alcalde y aprovecho mi doble condición para copiarme cosas. Lo digo. Así de paso veo cosas, tengo posibilidad y veo cosas por las calles y tal y luego me las copio. Luego si venís a favor y veis alguna cosa copiada, pues lo siento. Son gajes del oficio. Bueno, queremos darte un detalle del Ayuntamiento de Pueblo de Serra, la insignia, Gracias. Así que luego nos pillan sin mascarilla y enseguida nos sacan el baile. Exacto. Este es el castillo. Y la insignia. Y este es la Torre del Señor, que vamos a visitar luego, que la tenemos para ver. Muy bien. Pues allí la tendremos, en el despacho. Sepáis que la torre está allí. Señor de la Vida. Muy bien. Muchísimas gracias.
així no és un raïm de terra i el que s'ha fet així és tot això s'ha fet de la restauració, s'ha fet de clareta de la restauració i el que fa és que sempre s'explica com una desafonada. Aquesta torre té una peculiaritat que és que normalment les agulles, quan se fa la tàpia, una tàpia no tàpia, i s'ha omplert de pedra i morter de calci i arena, i el que fa és que se piquen uns cordes, uns pals, i això se nubla per a que no beben. Així de seguir només són simples, i aquesta torre és l'única que hi ha catalogada en la comunitat valenciana d'agulles torres. De fet, aquí hi ha una resta d'agulla d'un palo de l'època. Open your heart, open your heart, open your heart. Can you feel it? Open your heart, open your heart, open your heart. Can you feel it? So bad.
important al final veure què se fa en cada municipi i és un privilegi també per al president de la Diputació anar a cada municipi a veure què es fa en aquesta autonomia municipal, en aquests recursos, en aquest cas acompanyat per l'alcaldessa, veure què s'ha fet en Serra i la veritat és que em vaig sorprès no només de la bellesa d'aquest municipi enclavat així en la Serra Calderona, sinó de què se fan en aquests recursos de la Diputació, que estan molt ben utilitzats i no només de en què s'utilitzen, sinó en la planificació, no? Que tenen un llibre molt gran ja de tot el que volen fer. Moltes gràcies. Muchísimas gracias. Bueno, pues nada, vuestra edición. Venga, nos vemos. Gracias. Hasta otra. Vale, adeu a tots. Hasta luego. Adiós, gracias. Ahora, adeu.